En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos querido para este retiro un título muy ambicioso: Aprender el lenguaje de Dios. Observemos que el pecado ha marcado una distancia muy grande entre Dios y el hombre. Según nos cuenta el libro del Génesis, pues Dios inicialmente tiene una comunicación cercana con su criatura, con el ser humano, pero lamentablemente después del pecado, el hombre huye y busca esconderse. No es Dios, atención, no es Dios el que crea la distancia. Es el hombre el que marca esa distancia y se pierde en la espesura, es decir, se sumerge en la maraña de las cosas creadas. Inmediatamente nos acordamos de San Agustín, que decía: me retenían, dice en su libro de las Confesiones, me retenían lejos de ti aquellas cosas que no existirían sin ti. Entonces, esa expresión de San Agustín muestra la misma realidad que nos cuenta la Biblia, cómo el hombre en pecado se aparta de Dios y se sumerge en el mundo de las criaturas, tratando de encontrar allí su felicidad, su plenitud. Y eso marca una distancia. Esa distancia hace que nosotros perdamos el lenguaje de Dios. En el libro del profeta Isaías, primera tarea, encuentre la cita bíblica. En el libro del profeta Isaías encontramos esta expresión: mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Como dista el cielo sobre la tierra, distan mis planes sobre sus planes, mis caminos sobre sus caminos. Esa es la expresión misma de la distancia que el pecado ha creado entre Dios y el hombre. También el Señor Jesucristo habla de esa distancia cuando en alguna de las discusiones con los judíos de su época dice: mis palabras no entran en vosotros. Esa es la segunda cita bíblica para buscar. Mis palabras no entran en vosotros. También los evangelios nos cuentan de cómo los apóstoles a veces no le entendían a Jesús, no le lograban entender. Pero de todos esos pasajes me llama la atención uno en el que ellos le dicen dice el evangelista, ellos no le entendían y les daba miedo preguntarle, no querían enterarse. Entonces queda claro que hay una distancia que nos separa del lenguaje de Dios. Es una distancia dolorosa, es una distancia en la que evidentemente salimos perdiendo. Este dolor tan fuerte que causa la distancia de Dios, es algo que encontramos testimoniado en la Escritura, el dolor de estar cerca de Dios. Por ejemplo, hay un salmo que dice: ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La persona que ora así, evidentemente está experimentando con dolor la distancia. ¿Por qué te quedas lejos? ¿Por qué ese silencio de Dios? ¿Por qué parece que Dios no me escucha? Y esas expresiones que vamos a tener en el libro de los Salmos son expresiones que también nosotros vivimos.
También nosotros a veces hemos experimentado eso. Es decir, parece que Dios no me escucha o parece que yo no le estoy entendiendo. Nuestro tema audaz de este retiro, es el lenguaje de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿podemos recuperar ese lenguaje de Dios? ¿Podemos aprender el lenguaje de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos. Una pregunta de máximo interés para el cristiano y mucho más para nosotros como personas consagradas. Porque nosotros podemos repetir lo del apóstol San Pedro. Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Es decir, hay una especie de apuesta en la persona consagrada. Indudablemente ha puesto en riesgo su futuro, su felicidad, su realización. Entonces, para nosotros, asomarnos, entender el lenguaje de Dios, es vital, completamente vital. Bueno, ahí termina la introducción general. Necesitamos el lenguaje de Dios y ya sabemos por qué lo hemos perdido. Lo hemos perdido por el pecado personal, el pecado familiar, el pecado social, el pecado estructural. Hemos perdido el lenguaje de Dios por el pecado. Entonces, nuestras dos primeras charlas tienen que ver con los cimientos, porque esto va a ser como quien construye un edificio, como quien construye un templo. Necesitamos unos buenos cimientos. Y estos buenos cimientos los encontramos en virtudes. Hay unas virtudes básicas que disponen el corazón para hacerlo sensible a la voz de Dios. Nosotros partimos de una base y es que Dios habla, Dios sigue hablando. Dios no se calla. Su lenguaje está en la naturaleza, está en la escritura, está en los pobres, está en el magisterio de la iglesia. Dios no se calla, pero nosotros no le percibimos siempre su lenguaje. Entonces, como Dios nos está hablando, como ya entendemos que la dificultad está en la dureza de nuestro corazón, ¿no? Por eso encontramos en el Salmo invitatorio de todos los días, ¿no? Donde leemos aquello tan impresionante: no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Uno necesita como ablandar el corazón, como ponerlo sensible a la voz de Dios, sensible. Y para eso vienen estas virtudes básicas. Entonces, en el resto de esta primera charla vamos a hablar de las virtudes básicas. Es decir, cuáles son esas actitudes fundamentales que nos disponen para hacernos sensibles a la voz divina, para percibir su voz. Y son 5 las que tenemos ahí en nuestro tablero. Virtudes básicas: la humildad, la gratitud, la confianza, la disponibilidad y el celo por la gloria divina, que lo podemos abreviar, ya que lo entendemos, por la sola palabra celo. Necesitamos esas virtudes básicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, haremos una pequeña explicación de cada una de ellas y después vamos a ver cómo esas virtudes nos disponen para recibir el lenguaje de Dios. Esta es la primera charla, las virtudes básicas. Después de esas virtudes básicas, hay otras virtudes que son como complementarias, entre las cuales está, por ejemplo, la sobriedad, la penitencia, la piedad, que son virtud, la pureza, que son virtudes complementarias. Esa será, Dios mediante, nuestra segunda charla.
Si uno trabaja en las virtudes básicas y si uno trabaja en estas virtudes complementarias, uno empieza a disponer el corazón y empieza a percibir mejor la voz divina. Entonces vamos con las de hoy, con las de ahora, que son las virtudes básicas. Primero las explicamos y luego vemos por qué son importantes para recibir el mensaje divino. Empezamos por la humildad. La humildad, como ya nos enseñaba Santa Teresa de Jesús, la humildad es nuestra verdad ante Dios. La humildad no es achicarse ni agrandarse, es la verdad de lo que somos ante Dios. Y cuando percibimos la verdad de lo que somos, descubrimos ¿qué? Descubrimos nuestra indigencia y nuestra indignidad. Las dos palabras claves de la humildad. La indigencia por nuestra condición de criaturas y nuestra indignidad por nuestra condición de pecadores. Pero eso no es que yo me lo invente, eso no es que yo lo suponga, eso es simplemente mi verdad. La indigencia, ¿qué significa indigencia? Estado de absoluta necesidad. Por ejemplo, un indigente. Un indigente. ¿Quién es un indigente? Pues aquella persona que está en la calle, probablemente está en la calle y está en gravísima necesidad. Gravísima necesidad. Indigencia e indignidad. Entonces la humildad es la percepción de mi verdad ante Dios. Y esa percepción me lleva a reconocer mi indigencia y a reconocer mi indignidad. Repito, la indigencia se relaciona con la condición de criatura y la indignidad se relaciona con la condición de pecador. Soy pecador y antes de ello soy criatura. Otra santa, hemos citado a Santa Teresa, otra santa, nuestra querida Catalina de Siena, se definía a sí misma. Soy nada, decía ella, nada con pecado encima. Nada con pecado encima. Fíjate, la percepción de su nada es la percepción de que todo es recibido. Yo por mí mismo no tengo nada, porque todo lo he recibido. Empezando por el ser. Yo no me di el ser. Entonces la humildad me hace reconocer la condición de criatura. Todo lo he recibido. Y como todo lo he recibido, y todo lo sigo recibiendo, entonces soy indigente. No tengo seguro nada. Fíjate cómo la humildad ataca de frente al pecado por excelencia, el pecado peor que es la soberbia. El soberbio siempre se considera firme, se considera seguro, se considera estable. No, yo no me considero así. Yo reconozco mi nada. La indigencia se puede resumir en esa frase. Todo lo he recibido, todo lo sigo recibiendo, todo lo puedo esperar, todo lo debo esperar. Todo lo he recibido, todo lo estoy recibiendo, todo lo debo esperar. Entonces el día de mañana, no lo tengo seguro, no tengo seguro el día de mañana. Mi salud, no la tengo segura. Dice la Escritura, una enfermedad y el médico queda perplejo. No tengo segura la salud. No tengo seguros los amigos. No tengo seguros los afectos. Entonces la humildad me invita desde ese ángulo, la humildad me invita ¿a qué?
a una actitud de dependencia, porque soy un indigente. Yo dependo, de verdad dependo de Dios. Todo lo he recibido, todo lo sigo recibiendo. Por consiguiente, todo lo debo esperar, todo lo debo esperar. No tengo otra posibilidad. Luego vamos a ver que esa actitud de que todo lo debo esperar se conecta con la confianza. Porque la confianza es todo lo puedo esperar. Mire eso tan bello. La indigencia es todo lo debo esperar porque no puedo tener nada seguro. Pero la confianza que es todo lo puedo esperar. ¿Y por qué puedo esperar? Porque Dios se ha manifestado como el Dios bueno, el Dios providente, el Dios que es mi amigo entrañable, el Dios que es mi Salvador, el Dios que es mi Padre. Bueno, esa será la parte de la confianza. Entonces, seguimos con la humildad. La humildad es indigencia, conciencia de la indigencia y de la indignidad. La conciencia de la indigencia es que todo lo he recibido, todo lo sigo recibiendo y todo lo debo esperar. Bueno, quiere decir que entonces tengo que tomar una actitud pasiva, porque todo lo tengo que esperar. Una actitud, llamémosla, una actitud casi diríamos cobarde, incluso cómoda, no. ¿Por qué? Porque nos enseña San Pablo otra cita bíblica para buscar. En sus ratos de ocio busquen todas las citas bíblicas. Dice San Pablo, Dios es el que nos da el querer y el obrar. Dios nos da el querer y el obrar. Y si Dios me da el querer, así como me da la vida, como me da la salud, como me da la fe, si Dios me da el querer, yo no puedo malgastar el querer. Así como yo no puedo malgastar el tiempo, porque el tiempo no vuelve, así como no debo malgastar los talentos, sino que tengo que ponerlos a trabajar, así como no debo malgastar mi salud, sino que debo emplearla en las obras del Señor, tampoco debo malgastar el querer, y Dios da el querer. Y si Dios da el querer, ¿qué es aprovechar el querer? Ponerlo por obra. Por eso viene la disponibilidad y el celo por la gloria de Dios. Yo tengo que poner por obra. Dios me da el querer. Entonces no hay que confundir la indigencia y la dependencia con una pasividad, con una especie de comodidad. No. Yo no puedo tener una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque Dios da el querer. Y así como no debo desperdiciar el tiempo, ni la salud, tampoco debo desperdiciar el querer. Entonces la humildad no nos hace cobardes, ni cómodos, ni pasivos, sino que la humildad lo que hace es devolvernos la conciencia de quién es la única fuente de todo bien. Bueno, esa fue la parte de la indigencia, pero la humildad también tiene la parte de la indignidad. Catalina decía, soy nada con pecado encima. La conciencia de la indignidad, ¿por qué es tan importante? La conciencia de la indignidad nos lleva al arrepentimiento y por el camino del arrepentimiento nos lleva a una de las palabras más importantes de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia, la conversión. Sin la conciencia de la indignidad por el pecado, uno no llega a la conversión. Y la conversión, ¿por qué es importante? Porque es la puerta de la gracia. El que no entra por la puerta de la conversión jamás conoce la casa de la gracia. Entonces, la indignidad es la que me lleva
O sea, la conciencia del pecado es la que me lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a la conversión. La conversión me lleva a la experiencia de la gracia. Y en la experiencia de la gracia está todo. En la experiencia de la gracia va a surgir lo que sigue, la gratitud. Acuérdate aquel pasaje de la Biblia donde Cristo fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Y mientras estaban en casa de Simón, una mujer pecadora pública se acerca y llora y besa los pies de Cristo y hace toda una manifestación de afecto, de un amor profundo, entrañable, un amor muy grande. Pero los que estaban con Cristo, empezando por el mismo Simón, miran con incomodidad, casi diríamos con desprecio, a esta mujer. La miran con desprecio. Y miran con desprecio a Jesús. Si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Una pecadora. Pero Jesús saca una gran lección. Dice, al que poco se perdona, ¿cómo fue? El que poco se le perdona, poco ama. Entonces el que no conoce el arrepentimiento, el que no ha dimensionado su pecado, realmente tiene una conciencia muy pequeñita del amor. O como dice esa expresión tan colombiana, no, Dios me salió a deber, pues. Dios me salió a deber. Agradezca que le voy a su misa. Entonces, ¿pero por qué eso? Porque no tenemos conciencia de qué, de la inmensidad de su amor. Nada nos hace tan conscientes de la inmensidad del amor divino como la misericordia. Nada nos hace tan conscientes de la inmensidad del amor divino. Entonces la indignidad, o mejor dicho, la conciencia de la indignidad es vital. Hay una oración que está en la liturgia de las horas que dice, Señor, enséñanos a llorar nuestros pecados. A llorar nuestros pecados. Es una invitación a tener contrición, dolor. Pero ¿cómo voy a tener dolor si no tengo conciencia? Entonces, una actitud que debemos tomar, entre otras cosas, en el retiro, para hacer una buena confesión, que yo espero que con el favor de Dios se pueda hacer una muy buena confesión en este retiro. Una de las necesidades grandes que uno tiene, indudablemente, es esa, un profundo arrepentimiento. Que me duela haberte ofendido, pero ¿cómo me va a doler si no tengo conciencia de la indignidad? Entonces la conciencia de la indignidad es vital porque es la que me lleva al arrepentimiento sincero, que en teología se llama contrición. La contrición me lleva a la conversión. La conversión me lleva a la experiencia de la gracia, que es la experiencia de la inmensidad del amor divino. La inmensidad del amor divino. Al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando uno tiene conciencia de las muchas ofensas que ha tenido delante de Dios, entonces no solo gana en humildad, sino que por ese camino entra en el arrepentimiento, en la conversión. Bueno, hablemos de la gratitud y por qué es importante la gratitud para entrar en sintonía con Dios, porque en el fondo lo que queremos es eso, entrar en sintonía con Dios. Primero, humildad. Segundo, gratitud. A partir de lo que hemos dicho, del arrepentimiento, la conversión y la experiencia de la gracia, ya usted se da cuenta por dónde va esta reflexión. Fíjese que la palabra gracia
está ligada al agradecimiento. La gracia está ligada a la gratitud. Es tan bella esa palabra porque la gracia nos habla de lo que nosotros recibimos de Dios. La gracia es santificante. Pero la gracia también nosotros le damos a Dios, porque nosotros le decimos a Dios gracias. O sea que la gracia en sí misma, la palabra gracia en sí misma, realmente es como el lenguaje. Fíjate que ya es el lenguaje entre Dios y nosotros. Dios me da sus gracias, gracias de conversión. Dios me da sus gracias, gracias de restauración, de sanación, y yo le doy gracias a Dios. ¿Te das cuenta cómo la palabra gratitud ya establece una especie de lenguaje? ¿La gratitud qué es? En sí misma la gratitud es el reconocimiento del bien recibido. Por eso una persona me hace un favor, yo le digo, gracias. Reconozco el bien recibido. También tenemos muy claro que hay un pecado horrible, que es la ingratitud. La ingratitud es como una insensibilidad frente al bien. Y debo decir que lamentablemente es un pecado que cometemos quizás todos los días. ¿Cuántas cosas no agradecemos? Y no las agradecemos porque las damos por descontadas. Damos por descontado que esta mañana podíamos despertarnos, levantarnos y seguir con nuestro día. Lo damos por descontado. Pero si lo pensamos bien, no había que darlo por descontado. No había que darlo por descontado. Volvemos a la indigencia, una de las dos ramas de la humildad. ¿La indigencia qué es? Pues la conciencia de la indigencia es conciencia de que todo lo he recibido, todo lo sigo recibiendo y todo lo debo esperar. ¿Y qué quiere decir que lo debo esperar? Que yo no puedo darlo por descontado. Me acordé mientras les hablaba, me acordé cuando mi mamá entró en su recta final, lo que fue definitivo en ella empezó de una manera que no se anticipaba tan grave. Resulta que ella se fue a levantar y se cayó. No se pudo mantener en pie. Y trató de levantarse estando en el suelo y no pudo. Mi papá, que estaba junto con ella, trató de ayudarla. Creo que con gran dificultad logró sentarla, pero ella no pudo pararse. Había sucedido algo en su cabeza. Básicamente, tenía una acumulación de presión en la cabecita, presión intracraneana, porque no había buena circulación del líquido cefalorraquídeo. Como conclusión, había una presión brutal en la parte, sobre todo frontal del cerebro, que le impedía a ella casi cualquier pensamiento y la bloqueó. O sea que, a ver, mi mamá en ese momento tenía 77 años. Mi mamá, durante 77 años, se despertaba y se paraba, se despertaba y se paraba. Un día se despertó y no se pudo parar. Yo no tengo que dar por descontado, eso me puede pasar mañana a mí o a ti. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque uno realmente tendría que agradecerlo todo. Que puedo caminar, que puedo hablar, que puedo pensar. Eso por hablar de los bienes naturales. Pero existen los bienes sobrenaturales que exigen de nosotros una mayor gratitud, precisamente porque superan infinitamente a los naturales. Los bienes naturales tienen fecha de caducidad, la muerte. Los bienes sobrenaturales no tienen fecha de caducidad. Aunque San Pablo dice, quedan la fe, la esperanza y el amor,
pero dice que la fe terminará, la esperanza terminará y solo quedará el amor. Entonces, aquello que está unido al don sobrenatural de la gracia, al don del amor, eso no tiene fecha de caducidad. Y por eso nuestra gratitud por los bienes sobrenaturales, los que son propios de la vida de la gracia, tendría que ser casi infinita, como infinitos son los bienes que recibimos de Dios. Según eso, nos damos cuenta que hemos cometido muchos pecados de ingratitud, porque damos las cosas por descontadas. Perfectamente por descontadas. Me contaban de una enfermita que fue desarrollando un cáncer. Como suele suceder, esta señora cada vez comía menos. Casi tenía que forzarse para comer, no tenía nada de apetito. Es algo muy triste. Ustedes tendrán conocimiento de personas que han sufrido algo así. Pero hubo un momento en el que su aparato digestivo colapsó completamente. ¿Qué quiere decir? Que simplemente no se movía nada. Y ese es un problema terrible, es una tragedia terrible. Porque si no se mueven las cosas, se pudren adentro de uno. Las cosas no salen solas, hay que sacarlas. Y todo el tiempo, mientras estamos aquí hablando, nuestro aparato digestivo va haciendo su obra y va empujando la comida y va llevándola a través de los intestinos, y lo que hay que asimilar se asimila y lo demás se desecha. Y yo no tengo que estar pensando en eso, tengo que concentrarme para ver cómo empujo. A ver, uno no tiene que estar pensando en eso. Es una maravilla el cuerpo humano. A esta pobre señora le sucedió eso terrible. Le colapsó completamente el aparato digestivo. ¿Y qué problema entonces para poder sacar lo que le había quedado? Porque si no, se le fermentaba, se le podría todo eso adentro, y qué muerte le esperaba. Entonces démonos cuenta que aún en las cosas más sencillas hay tanto que agradecer. ¿Por qué la gratitud nos abre al lenguaje de Dios? Porque Dios es el bien infinito. Y la gratitud me hace sensible al bien. Así como la amargura, oiga esto tan interesante, así como la amargura me hace sensible al mal, la gratitud me hace sensible al bien. Por eso la persona que vive en la amargura es una persona que empieza a mirar todo negativo. Todo negativo. Es una situación terrible, es una situación muy triste, porque Dios es bien. Entonces, cuanto más agradecida es una persona, más sensible se vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque la gratitud te hace sensible al bien. Y el bien por excelencia es Dios. Llénate entonces de gratitud y tendrás una máxima sensibilidad hacia el bien. Una máxima sensibilidad hacia el bien. Esa es la idea. Una persona agradecida es una persona que ya está como orientando sus antenas. Yo me acuerdo allá en Colombia, esas antenas gigantescas que están por Chocontá, unas antenas tal vez de las más grandes que yo he visto, y esas antenas tienen que orientarlas hacia donde está el satélite donde se tiene que conectar. La gratitud te orienta las antenas para que conectes con el Señor, porque Él es el sumo bien. Y cuanto más decimos en el corazón, en la mente, en las palabras, la palabra gracias, cuanto más decimos gracias, cuanto más agradecidos somos, más nos vamos orientando hacia el bien, hacia el bien. Pero en el mundo hay mucho mal. Tiene toda la razón, en el mundo hay mucha maldad, ¿sí? Pero el mal no lo vences con otro mal.
porque la Escritura dice, hay que vencer el mal a fuerza de bien. Por eso la amargura encadena al mal. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la amargura y de todo lo que se le parezca. Por ejemplo, pesimismo. Por ejemplo, es estar criticando. Por ejemplo, la envidia. La envidia, la crítica destructiva, la amargura, nos encadenan al mal. Y por consiguiente van tapando nuestros oídos frente al bien. El bien queda lejos de nosotros, porque únicamente oímos nuestro propio grito de lamento. Pasemos al tercero, la confianza. La confianza no existiría en nosotros, no podría existir, sin la inmensa bondad de Dios, sin el derroche de la bondad divina. Realmente Dios ha derrochado su bondad. Dios ha mostrado que es eterna su misericordia, como dice el Salmo. Es eterna su misericordia. Y en la medida en que percibimos esa bondad inmensa, entonces también nosotros vamos teniendo confianza. El mejor ejercicio para crecer en la confianza es leer los santos evangelios. ¿Por qué? Porque en Cristo está la suprema revelación de quién es Dios. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Él es Dios. Y en los evangelios, viendo obrar a Cristo, vemos cómo es Dios. Entonces, al ver a Cristo que acoge, como ya dijimos, a la mujer pecadora, que toca al leproso, que se hospeda en casa de Zaqueo el publicano, que resucita al muerto, que expulsa a los demonios de tantos, al ver a Cristo en esa actitud permanente, continua, de amor, de servicio, de ternura, de compasión, ¿qué puede sentir uno? Hay esperanza para mí. Hay esperanza para mí. Si expulsó 7 demonios de la Magdalena, hay esperanza para mí. Sabemos que el número 7 alude a plenitud. 7 demonios es una persona completamente en las garras de las tinieblas. Si hubo vida para ella, hay vida para mí. Lázaro, ¿qué podía hacer Lázaro? Estaba muerto. Dice su hermana, ya apesta, ya hiede. Entonces, si yo siento que mi corazón, que esto va a sonar muy feo, perdón, pero es para que nos entendamos. Si yo siento que mi corazón es un cadáver que hiede, hay esperanza para mí, porque Lázaro hedía. Hay esperanza para mí. Entonces, la confianza se convierte como en extender el acto de extender mi mano. ¿Para qué? Para que Cristo la tome. Podemos decir que Cristo es la mano extendida de Dios. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el lago, le gritó, "Sálvame, Señor". Y Cristo, nos dice la Escritura, extendió su mano y lo sostuvo. Y lo sostuvo. Entonces hay esperanza para mí. Cristo es la mano extendida de Dios. Y la confianza es mi mano extendida hacia Cristo. Escriba eso que le conviene. Cristo es la mano extendida de Dios. Y la confianza es mi mano extendida. Hay pintores, yo he visto un par de cuadros que representan esa escena, ¿no? De Cristo sosteniendo a Pedro. Hay uno en donde solo se ven las manos, la mano de Cristo y la mano de Pedro que se está hundiendo.
Fijemos por un momento nuestra atención en ese cuadro, la mano de Jesús y la mano de Pedro. Eso es recuperar el contacto. Adán y Eva perdieron el contacto, ¿no? Se fueron allá a la espesura, por allá en medio del bosque. Aquí no nos encuentra Dios. La mano de Cristo y mi mano, esas manos sostenidas, ¿qué están indicando? Están indicando recuperar contacto. Entonces la confianza es la recuperación del contacto con Dios. No voy a entenderle nada a Dios sin la confianza. La confianza es la que me devuelve a mi condición de hijo. Cristo nos enseñó a hablarle a Dios con confianza. ¿Con qué palabra? Padre. Hablar con confianza. Y sabemos que esa palabra que viene del arameo, la palabra Abba, es como decir papá, papito. O sea, Cristo quiere que nosotros tengamos confianza, que nosotros hablemos con confianza. Cada una de estas virtudes, debo decirlo, cada una de ellas es un camino de crecimiento. Yo creo que es muy arriesgado decir uno, ya tengo humildad. ¿Cuál es la siguiente? Es muy arriesgado. Yo creo que eso sería como un pecado contra la humildad, decir uno que tiene humildad. La verdad es que en todas hay que crecer. La gratitud, la humildad, la confianza. Entonces la confianza me permite recuperar el contacto. La confianza es la que me resguarda en las horas más difíciles. Piense usted en un niño, siempre digo esta comparación, piense usted en un niño que está en una ciudad desconocida y va de la mano del papito o de la mamita. El niño ni sabe, ni entiende, ni reconoce nada. Pero teniendo la mano del papá o de la mamá, está tranquilo, está seguro. Esa es la confianza. Aunque pase por valle de sombras, aunque pase por valle de tinieblas, el Señor me sostiene. Entonces, la confianza es la que me permite transitar los tiempos más difíciles, los desiertos. ¿Quién de nosotros no ha pasado por desiertos, a veces muy complicados? Uno dice, no le veo sentido a esto, no le veo propósito, no sé para dónde voy, si será o no será. Y entra la duda. En los momentos de persecución, en los momentos de duda, en los momentos de desierto, ¿qué me mantiene en contacto? La confianza. En esos momentos uno entra en modo niño. Estoy agarrado, no sé, pero aquí estoy agarrado del Señor. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es mantenerme unido a Él. ¿Todo saldrá bien? Sí, yo creo que sí, porque mi papá sabe lo que hace. Mi papá sabe lo que hace. Con esto de los viajes, esta escena me resulta tan familiar. Porque pues uno ve obviamente familias, y uno ve niños, niñas, muchas veces chiquitos, están en aeropuertos, están en ciudades, llegan a lugares que no conocen. Pero la confianza va más allá, no es solo que estén tranquilos, es que lo disfrutan. Estás en un lugar que no conoces, no hablas el idioma de ese lugar. Llegaron de vacaciones unos alemanes a Cartagena. El niño solo habla alemán. El niño no entiende ni el español, ni el colombiano, ni el cartagenero. Pero el niño juega y disfruta. No se pierde de disfrutar la playa, no se pierde de disfrutar el parque.
Y es un niño que no habla español, es un niño que no entiende, pero está con el papá, está con la mamá. O sea que no solo la confianza te permite atravesar el desierto, sino que te permite disfrutar. En medio de tentaciones, persecuciones, soledad, desierto, perplejidad, duda, porque la confianza es la del contacto. No se le olvide, por favor, la imagen de Cristo y Pedro. Cuarta virtud básica, la disponibilidad. La imagen de la disponibilidad nos la da la Biblia, como todas, ¿no? ¿Cuál es la imagen de la disponibilidad? El barro en manos del alfarero. Esa es la disponibilidad. El barro en manos del alfarero. Y hay una frase que por lo menos a mí me ha servido mucho. El que me hizo, me puede rehacer. Dios llevó al profeta Jeremías al taller del alfarero, y cuenta Jeremías, y le quedaba mal un cacharro, y él volvía a empezar el alfarero. Y yo creo que eso hace Dios con nosotros. De hecho, toda confesión es como eso. Es el alfarero diciendo, otra vez, bueno, vamos a empezar otra vez. La disponibilidad. Observemos que dentro de la disponibilidad hay una palabra que está allá adentro, que es la palabra obediencia. Claro, se oye más bonito disponibilidad que obediencia, pero es la palabra obediencia. Yo no puedo encontrar el lenguaje de Dios sin la obediencia. ¿No puedo? La obediencia es fundamental. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad del Padre del cielo. Hay que hacer. Mire que a medida que uno va avanzando en estas virtudes básicas, uno ve, claro, esa es la recuperación del lenguaje de Dios. Esa es la recuperación del lenguaje de Dios. Una persona que vive en humildad, gratitud, confianza, disponibilidad. La imagen viva de la disponibilidad, porque el barro pues es una cosa muerta, la imagen viva de la disponibilidad es María Santísima. ¿Quién lo dijo mejor que ella? Aquí está la esclava del Señor. Esa es la disponibilidad. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y durante el tiempo que quieras. Esa es la disponibilidad. Cristo quiso que nosotros cultiváramos esa disponibilidad. Se nota en la oración que nos enseñó, en donde decimos, no hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad, tu voluntad. La disponibilidad cierra maravillosamente el ciclo que abrió la humildad. Me explico. Dijimos que la humildad era una victoria sobre la soberbia. La soberbia implica la pretensión de imponer mi voluntad, mi palabra, mi camino, mi idea. Esa es la soberbia. La humildad ya quebró a la soberbia. Pero vamos a decir que la disponibilidad barre los pedazos. Quite de ahí. Porque la disponibilidad con el sello maravilloso de la obediencia es la que permite que la soberbia no pueda levantar cabeza. El que quiera vencer a la soberbia, entre por el camino de la obediencia. Eso no hay otra manera. Uno necesita obediencia. Y en la medida en que cultiva la obediencia, salen los restos horrendos de la soberbia y le queda muy difícil resucitar. El que obedece de corazón tiene vencida la soberbia. Se dice que el lema del demonio es non serviam, no serviré, que implica no haré caso.
no haré caso. No obedezco. Cosa que es inútil que la diga el demonio, porque por supuesto que le toca obedecer a Dios. Eso es lo que sucede en un exorcismo, por ejemplo, le toca obedecer a Dios. Pero de su gusto no quiere obedecer. Entonces la disponibilidad derrota a la soberbia, la derrota. Podemos decir que la humildad la fractura y la disponibilidad, en la medida en que es obediencia, la derrota. Cuanto más disponible es una persona, más le entiende el lenguaje a Dios. Más le entiende. Hay una expresión tan bonita que sale en los retiros con matrimonios. Y es que las parejas no solamente se hablan así con palabras, sino que se hablan con miradas, se hablan con gestos, con regalos, con caricias. Sus cuerpos hablan porque se aman. Dios también nos habla con su cuerpo y en nuestro cuerpo cuando nos toca. ¿Qué quiero decir con esto? Que la disponibilidad te permite recibir el lenguaje de Dios modelando tu vida. O sea, tú eres una escultura viva y Dios te está haciendo, así como hizo Adán. Dios te está haciendo. Y si Dios te está haciendo, en la medida en que tú te dejas hacer, queda impresa en ti la mano de Dios. La mano de Dios. Cuando el barro está yo no sé nada de alfarería, cuando el barro está muy líquido, perdón que no tengo términos técnicos, entonces se puede dar como la forma general, pero para que el detalle quede, el barro no puede estar tan líquido, tiene que estar un poquito más sólido. Haga de cuenta como la plastilina que decimos nosotros. Y cuando el barro no está tan líquido, hay momentos en que el alfarero lo aprieta y cuando retira la mano se ve la huella. Queda la huella. Claro, eso es una imperfección. Ningún alfarero quiere que queden huellas suyas ahí. Pero Dios sí quiere dejar su huella en nosotros. Entonces, el que es disponible carga la huella digital de Dios. Tú llevas la huella digital de Dios, la caricia de Dios, el cuerpo de Dios que te modela. Y así es. Efectivamente, dice San Agustín que el cuerpo de Cristo, cuando lo comulgamos, no se convierte en nosotros, sino que nos convierte en Él. O sea que, sobre todo en la Eucaristía, la Eucaristía es como una escultura, pero no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Escriba eso que no lo va a encontrar fácilmente en otra parte. Ese pensamiento es de San Agustín. Bueno, la versión final es mía, pero eso no importa. La idea fundamental es de San Agustín. La Eucaristía es una escultura de adentro hacia afuera. ¡Qué cosa tan linda esa! Es decir, Dios me está modelando, ¿sí? Y está dejando su huella digital en mí. Pero no como el alfarero, porque el alfarero va de afuera hacia adentro, ¿no? Agarra y le da forma al barro. La Eucaristía te esculpe, pero te esculpe desde dentro. Entonces la Eucaristía te cambia tus ojos, te cambia tu mirada, te cambia tus pensamientos. La Eucaristía te transforma, te cristifica, pero desde dentro. Entonces, a medida que hay más disponibilidad, tú vas llevando la huella digital de Dios. Tú llevas la firma de Dios. Y por último, que esto lo desarrollaremos más en otra predicación de este retiro, Dios mediante. Y por último, el celo por la gloria divina. Porque esto es importante. Mire, póngale cuidado a esto. Si uno se queda solo hasta aquí, hasta la disponibilidad, todavía hay un peligro. Y es el peligro de centrarme yo en mi perfección
Y resulta que cuando yo me concentro en mi perfección, no cumplo cabalmente el primer mandamiento de la ley de Dios que dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Para que se cumpla, para que se pueda cumplir el primer mandamiento y la sintonía con Dios sea plena, se necesita el celo. ¿Por qué? Porque el celo es, me interesa lo que le pase al nombre de Dios. Me interesa lo que le pase al reino de Dios. Me interesa lo que pase. Me interesa lo que pase. Entonces el celo por la gloria divina es la plena sintonía con los intereses de Dios. Quienes mejor han entendido esto en la historia son las santas, especialmente las religiosas. Son las que mejor lo han entendido. Porque la espiritualidad, ya que estamos en una sala que lleva el nombre de Pío XII, la espiritualidad propia de las religiosas, según decía Pío XII, siempre es la espiritualidad de esposa de Cristo. Y así como una esposa está atenta a lo que pueda afectar al esposo, así el alma consagrada tiene una sensibilidad muy grande. Puede decirse que la pregunta del alma enamorada es la siguiente: ¿cómo queda mi amado aquí? Con esta ley que acaban de aprobar, ¿cómo queda mi amado aquí? Con esos problemas que se están viviendo en la iglesia, ¿cómo queda mi amado aquí? Ese es el celo por la gloria de Dios. ¿Cómo queda mi amado aquí? Fíjate que esa es una pregunta de una configuración propia de un corazón configurado con el Señor. ¿Cómo queda mi amado aquí? Y por consiguiente, donde esta mujer consagrada, amada, ve que a Jesús se le da la honra, ¡ay! Ella se regocija, más que si la aplaudieran a ella, más que si la amaran a ella, porque aman a mi amado. Eso es, ese es el lenguaje de Dios. Ella se alegra más de que amen a Cristo, incluso de que la amen a ella. Bueno, que me amen a mí está bien, claro, se agradece. Pero lo hermoso es, ¿cómo queda mi amado aquí? Y esa es la pregunta por la gloria divina. Bueno, estas son las virtudes básicas. Las virtudes básicas para entrar en sintonía con el Señor, para conectar, o en el caso de varios de nosotros creo que es bueno decir reconectar con Dios. Humildad, gratitud, confianza, disponibilidad y celo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.